Hola a todos, mi nombre es Michael Rivera Marín, soy monitor de la Corporación Cultural de Puente Alto y ya nos encontramos en la clase número 14. Hicimos una breve pausa de los contenidos técnicos de escritura para centrarnos en conocer la experiencia de distintos agentes culturales, escritores principalmente, tanto la experiencia de Sergio Alejandro Mira como Ana María Deig, y luego ellos ambos son creadores, unos escritores nacionales muy destacados, pero nos faltaba ver la trastienda, el backstage, ¿cierto? De qué pasa con el libro cuando yo lo envío a una editorial, cómo es que se produce una obra literaria en el formato libro que estamos tan acostumbrados a conocer. Y en ese sentido fuimos partícipes de una conversación con Alejandro Concha, diseñador, ¿cierto?, de la maqueta de los libros, que es donde se compone todo el texto. Entonces, ya, dejemos en paz un poco el fomento lector desde entrevistas, que era como nuestra intención durante el mes de septiembre y parte de octubre. Y ahora nos vamos a situar nuevamente en lo técnico, en aquel aspecto específico y siempre bien complejo. La clase de hoy estuvo anunciada ya y la retomamos desde el punto y coma. Un elemento siempre polémico y siempre necesario que debemos conocer. El objetivo de la clase es conocer distintas formas para realizar un buen uso del punto y coma al momento de redactar, por supuesto. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Recordemos qué son los signos de puntuación. Vámonos a la clase anterior de contenido, que fue donde quedamos ahí en pausa para la conversación con los escritores. Los signos de puntuación tienen como función, ¿cierto? Tiene como función marcar las pausas y la entonación con que deben leerse los enunciados. Obviamente eso permite organizar el discurso y sus diferentes elementos para facilitar su comprensión. Es decir, eso permite que el lector los lea y entienda aquello que se nos está transmitiendo. Evidentemente debemos luchar lo más posible por evitar ambigüedades, que el texto, si no lo busca, no quede confuso, porque obviamente sin estos elementos de puntuación podrían tener interpretaciones diferentes y erradas, que es como lo principal con lo que tenemos que velar, evitar interpretaciones erradas de aquello que hemos escrito. Y si hay un signo que permite mucha ambigüedad y no todos nos ponemos de acuerdo en lo que es, a pesar de que la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española, dice en qué consiste y cuáles son sus características, es ahí, el punto y coma. No sabemos bien cuándo ubicar el punto y coma, en qué momento es correcto, cuándo no, cuándo es un punto seguido, cuándo es una coma, por qué están ambos en una oración. Bien, de eso tenemos que hablar y de eso vamos a aclarar inmediatamente. Dice así: signo de puntuación, punto y coma, ¿cierto? Va siempre entre paréntesis un signo para que no se confunda, que indica una pausa mayor que la marcada por la coma y menor que la señalada por el punto seguido, en este caso. Y evidentemente por un punto aparte, pero ahí cambia de párrafo, así que no confunde. ¿Ya? Entonces una pausa mayor que la coma, pero menor que el punto seguido. Y dice, se escribe pegado a la palabra o el signo que precede. De hecho, ahí mismo, en precede tenemos que los puntos, comas, ¿cierto? Siempre van pegaditos a la palabra y hay luego un espacio. Y separado por un espacio de la palabra o el signo que lo sigue. Nunca van juntos, siempre hay un espacio. La primera palabra que sigue al punto y coma debe escribirse siempre con minúscula. Punto y coma, espacio, palabra que sigue con minúscula. No va con mayúscula, a excepción de que sea un sustantivo propio, ¿cierto? O en ese caso el nombre de una persona, el nombre de una obra, de una institución. ¿Ya? Ahí va, pero no va por la ley de la puntuación, sino que va por la ley de los sustantivos propios. ¿Ok? Entonces ahí se aplica la mayúscula, pero no es por el punto y coma. El punto y coma, ¿cierto?, es de todos los signos de puntuación el que presenta un mayor grado de subjetividad en su empleo. Cuando hablamos de subjetividad es que el escritor, quien lo tiene que aplicar, no hace valer la regla objetiva, que es la regla de la RAE, ¿cierto?, de los diccionarios de la Academia Española, sino que usa su propia intuición, usa cómo cree él que sonaría mejor para utilizarlo. Y esto es porque en muchos casos es posible optar en su lugar, no el punto y coma, sino que en su lugar colocar otro signo de puntuación, como es el punto y seguido, que ya lo había mencionado,
los dos puntos, ¿cierto? O sea, los dos puntos, cuando uno describe elementos, dos puntos, tal cosa. Pero esto no significa que el punto y coma sea un signo prescindible. Es decir, el punto y coma está, lo tenemos que usar, es necesario, y no porque podamos colocar dos puntos o un punto seguido, nosotros nos vamos a olvidar de él, ¿ok? Es importante que lo tengamos presente para manejarlo correctamente. Y ahora veamos usos del punto y coma. ¿Cómo podemos nosotros ir reconociéndolo? Nos vamos a dar acá tips y ejemplos para que obviamente podamos identificarlo. Dice así, letra A. Para separar, el punto y coma, ¿cierto? Se usa para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyen comas. Es decir, cada grupo irá por un lado diferente, dos puntos, el primero por la izquierda, el segundo por la derecha y el tercero al frente. Si ustedes se fijan en este ejemplo que acabamos de leer, el punto y coma se encuentra luego de que se aclara una dirección del grupo. Primero, ¿cierto? Por la izquierda, punto y coma. El segundo, coma, por la derecha. Ahí, de hecho, hasta uno cuando como que lo respira, siente que va un punto de ese tipo. Y por supuesto, el tercero, de frente. ¿Ya? Entonces, las enumeraciones de cada uno de los lugares se separaron por un punto y coma y la aclaración respectiva con coma. ¿Ven? Ahí tenemos un ejemplo. Y por supuesto estaba el dos puntos. Otro ejemplo. Se dieron cita al presidente ejecutivo. Nos van a explicar quién es el presidente ejecutivo. Francisco Ruiz, el consejero delegado, Pedro García. Nos dan ahí el nombre, ¿ven? Luego, el vocal, coma, Antonio Sánchez, punto y coma, para cerrar ya. Y el secretario general, Juan Vázquez. Cuando integramos un elemento que aclara, porque no es cualquier presidente ejecutivo, es Juan Vázquez. Tampoco es cualquier consejero. No es que esté el presidente ejecutivo, coma, el consejero delegado, coma, el vocal. Y el secretario general. No. Sino que es el presidente ejecutivo, coma, Francisco Ruiz, punto y coma, para ir separando la enumeración. Como dice ahí, enumeraciones complejas. Enumeraciones complejas. Para separarlo, utilizamos, por supuesto, el punto y coma. Entonces, después de cada punto y coma, hay una enumeración de una especificidad, que sería el nombre de aquel representante del cargo. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Letra B. Para separar oraciones sintácticamente independientes entre las que existe una estrecha relación semántica. Primero que todo, aclaremos los conceptos. Oración sintácticamente independientes, es decir, que una oración no está unida con la siguiente de manera orgánica. Puede ser un punto seguido, puede ser otra idea, ¿ya? Por eso se refiere que no es son sintácticamente independientes. Pueden tener una pausa entre ellas, ¿ok? Puedo leer una u otra, ¿ya? No están obligadas, ¿ya? Con el ejemplo va a quedar un poquito más claro, pero eso creo que entienden. Cuando dice sintácticamente, no es que estén encadenadas necesariamente en una misma oración. Y luego dice, entre las que existe una estrecha relación semántica. ¿Qué es semántica? De significado. Aunque ambas oraciones no necesiten estar juntas, ambas guardan relación con el mismo significado de aquello que se quiere transmitir. ¿Ok? El mismo significado, por eso es semántico. Leo el ejemplo. Era necesario que el hospital permaneciese abierto toda la noche. O sea, el hospital tiene que estar abierto toda la noche. Punto y coma. Hubo que establecer turnos. Hace una aclaración de lo anterior. Hubo que establecer turnos. ¿Ya? Explica de por cómo lograron, ¿cierto? Una consecuencia, una causa o un efecto para poder lograr que el hospital estuviese abierto toda la noche. Podríamos separarlo y se entiende igual. Era necesario que el hospital permaneciese abierto toda la noche. Ningún problema. ¿Cómo lo hicieron? Agregamos nueva información que está relacionada, ¿cierto? Hubo que establecer turnos. Otro ejemplo. Todo el mundo a casa. Punto y coma. Ya no hay nada más que hacer. Hay una aclaración de por qué nos vamos todos a casa. Pueden estar separadas las oraciones, pero igual nos hacen una explicación ahí para que quede todo unido de mejor manera. ¿Por qué se nos vamos para la casa? Una explicación. Porque ya no hay nada más que hacer. ¿Ok? Vamos con otro ejemplo ahora.
No se preocupen porque igual al final del video vamos a trabajar unos ejercicios donde les voy a dar unos milisegundos para que ustedes puedan ir respondiendo, ¿ya? Letra C. Se escribe punto y coma delante de conectores de sentido adversativo, es decir, que establecen una oposición, un adversario, es alguien que se opone. Hay una idea y luego yo doy una idea contraria. Ejemplos de estos conectores son adversativos, ¿cierto? Ya lo dije, que eran alguien que se opone. Concesivo, que concede un algo al otro, un espacio, ¿cierto? Una posibilidad. O consecutivos, que van encadenados. Hay una consecuencia. Yo provoco otra cosa, como el ejemplo anterior, ¿cierto? Donde para lograr tener el hospital abierto hubo que generar turnos, ¿ya? Ahí hay una consecuencia. Como por ejemplo, miren, acá hay unos tips de ejemplos, si se fijan están en letra cursiva, de cuáles serían estos conectores. Dice así, pero, o sea, yo te quiero, pero como amigo, ¿cierto? Estaba feliz, más no sonreía. Ahí tenemos uno de más. Ya, aunque, sin embargo, por tanto, por consiguiente, etc. Cuando las oraciones que encabezan tienen cierta longitud. Es decir, si la oración es muy extensa, nosotros haremos una pausa colocando un punto y coma. Les leo el ejemplo. Los jugadores se entrenaron intensamente durante todo el mes. Punto y coma. Sin embargo, coma, el sin embargo siempre va entre comas, o en este caso punto y coma, y luego la coma. Sin embargo, los resultados no fueron los que el entrenador esperaba. Ahí establece una oposición, ¿cierto? No era lo que él esperaba, pero con una coma, si usted se fija, si sumara todas las comas tendría una coma, dos, ¿cierto? Pero la idea que se opone es más extensa. Entonces, nosotros lo dejamos limpio con un punto y coma, luego la coma y cierra. ¿Ven? Eso es. Si el periodo encabezado por la conjunción es corto, se usa la coma. En este caso, si usted se fija, no era corto. ¿Ve? Es casi toda una línea y un poquito más. ¿Ya? Y si tiene una extensión considerable, como lo que acabo de proyectar, es mejor utilizar el punto y seguido, ¿ya? Lo van a ver acá, ¿ya? Dice así. Vendrá, pero tarde. Solo una coma. No es necesario más. Luego viene el otro ejemplo que está bajito. Este año han sido muy escasos los días en que ha llovido. Pero de que leo de nuevo el ejemplo, perdón. Este año han sido muy escasos los días en que ha llovido desde que se sembraron los campos. Punto seguido, porque lo que sigue es muy extenso, fíjense ustedes. Por consiguiente, coma, lo esperable es que haya malas cosechas y que los agricultores se vean obligados a solicitar ayudas gubernamentales, ¿ya? Ahí, como la pausa debe ser un poco más extensa porque damos más explicación posteriormente, nosotros nos valemos del punto seguido, ¿ya? Y no del punto y coma. Fíjense, solo un aspecto visual. Ustedes, después del punto, tienen una, dos, tres, prácticamente tres líneas después. No justifica un punto y coma, no es una pausa que esté en el entremedio. Y si se fijan acá en la primera, una breve pausa, muy extensa, y acá estaría como un punto intermedio, ¿ya? ¿Se fijan? Por eso es que es tan complejo el punto y coma, por eso había que dejar solo una clase para desarrollarlo de mejor manera y no estar ahí apurados con la clase del punto solamente y de la coma. Vamos al otro ejemplo. Letra dedo. Se pone punto y coma detrás de cada uno de los elementos de una lista o relación cuando se escriben en líneas independientes y se inician con minúscula, salvo detrás del último que se cierra con punto aparte. Obviamente, si no hay una enumeración mayor, se cierra. Las conjunciones en español, dos puntos. Tenemos ahí verbos terminados en ar, primera conjugación, punto y coma. Verbos terminados en -er, segunda conjugación, punto y coma. Verbos terminados en ir, tercera conjugación y punto final. Ahí ya no va nuevamente punto y coma porque no vamos a seguir agregando nada más porque no hay más conjugaciones. ¿Se dan cuenta? Cuando usted hace su listado de compra de supermercado, puede ocurrir exactamente igual. Ya establecen yogures, natural, en bolsa, aquellos que son para niños, ¿cierto? Que están ahí en esos packs. Y ahí uno puede ir enumerando una serie de elementos, ¿ya? O los elementos que usted necesite para situaciones de limpieza, no sé, estropajo, Quicks, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Lavalosa en realidad.
Queda mucho mejor la balosa. 4. Dice, el plural del nombre punto y coma es invariable. No, el plural del nombre punto y coma es invariable. Coloque las comas y los puntos y coma que considere necesarios en los siguientes enunciados. Fíjense, la palabra se escribe completa y los puntos y coma, no es y los puntos y comas. ¿Ya? Súper sutil. Entonces, punto y coma siempre es una palabra completa, punto y coma. Aunque se esté hablando de muchos puntos y coma, nunca vamos a decir puntos y comas. No, le faltaron todos los puntos y comas. No, es punto y coma. Todos los puntos y coma. Ahí el plural lo recibe el artículo, los, ¿ya? Los punto y coma. Punto seguido. No obstante, siempre pueden recurrirse para un plural inequívoco a la anteposición del sustantivo signos. Aquel texto está plagado de signos de punto y coma. Porque a veces ocurre que los lectores pasan muy a la rápida por el artículo y no se dan cuenta que son los puntos y coma para entender que es plural. Así que podríamos decir, está plagado de signos de punto y coma. Para que ahí no suene raro, porque a veces a las personas les suena curioso y les complica. Pero para evitar eso, está esta opción que si colocamos la palabra signos de, ningún problema. Ahí ya se puede usar el singular. Ahora, como les comentaba, quería que ejercitemos un poco. ¿Ya? ¿Quedó claro? El punto y coma se utiliza en diversas situaciones y acá colocar solo punto y coma era muy fome como ejercicio. Entonces, ustedes se darán cuenta que en el ejercicio hay más de un punto o más de una coma o más de un punto y coma que deben agregar. ¿Para qué? Para que sea un real desafío, por supuesto. ¿Ya? Dice, ejercitemos. Reconocer, eso es lo que vamos a lograr, si lleva coma o punto y coma según corresponda. Les voy a leer la oración. La muchacha gozaba, espacio, ahí va a ir la puntuación. La muchacha gozaba, corría hacia su casa, espacio. Sus padres acababan de llegar. ¿Qué elemento debería ir? ¿Ya? ¿Qué irá primero? ¿Un punto, una coma, punto y coma? ¿Qué elementos debería ir? Les voy a dar 5 segundos. O también usted puede ponerle pausa al video y tratar de resolverlo por sus propios medios, ¿ya? Usted lo resuelve y luego le da play al video porque la idea es que no hagamos trampa. Eso es por sobre todo. No hagamos trampa con el ejercicio. Dice, la muchacha gozaba. Y aquí tengo los resultados a todo esto para que no se compliquen. Voy a contar hasta 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Pasamos a ver el resultado. Solucionario entonces. No se alcanza a ver muy bien, pero sí se logra ver, creo. Dice, la muchacha gozaba, coma. Ahí tenemos una coma. Gozaba, coma. Corría hacia su casa. Sus padres acababan de llegar. ¿Cómo se ve esto? Que los padres acabaran de llegar es una idea que nos explica, es una consecuencia de por qué la niña corría hacia su casa. ¿Se logra entender? Ella corre hacia su casa porque sus padres habían llegado. Esa es la razón fundamental. Entonces, la muchacha gozaba, coma, corría hacia su casa, punto y coma, sus padres acababan de llegar. Muy clarito y muy simple. Ahora se va a ir complejizando, por supuesto. Miren el ejemplo que viene ahora. Mucho más extenso. Dice así. Ejercitemos. 2. La situación económica de la empresa, coma, miren, se me pasó ahí, agravada en los últimos tiempos, espacio, era preocupante, espacio, se imponía una acción rápida y contundente, espacio, si se deseaba salvar los puestos de trabajo. Ok. Está un poquito más extensa. Voy a volver a leer el ejemplo para darle unos segunditos de que puedan responderlo, ¿ya? La situación económica de la empresa, agravada en los últimos tiempos, era preocupante. Se imponía una acción rápida y contundente si se deseaba salvar los puestos de trabajo. Antes de pasar al otro ejemplo, vamos con el conteo. 1, 2, 3, 4 y 5. Si quiere, ponga pausa ahora porque les voy a proyectar el resultado de qué iría. Veamos cómo les fue.
solucionario dice, la situación económica de la empresa, coma, agravada en los últimos tiempos, coma, era en los últimos tiempos, coma, era preocupante. Ya, hasta ahí llegamos. La situación se agravó y era preocupante. Punto y coma. Como era preocupante, se imponía una acción rápida y contundente si se deseaba salvar los puestos de trabajo. Entonces, como la situación se agravó, un punto acá, se agravó la situación, se impuso una acción rápida, obviamente contundente, para poder solucionar. ¿Se fijan que acaba la coma? Porque la acción es contundente si se desea salvar los puestos de trabajo. Por eso tiene que ser contundente. Es parte de la misma oración, es una aclaración de la misma oración. Caso contrario, que el punto y coma en preocupante es porque busca una solución. Acá tenemos un problema, una situación preocupante de la empresa y acá damos una solución rápida y contundente si se deseaba salvar los puestos de la empresa. Eso es lo fundamental, salvar los puestos de la empresa. Vamos con el tercer ejercicio. Era necesario que el hospital permaneciese abierto toda la noche. ¿Cierto? Este lo habíamos presentado antes. Punto y coma, hubo que establecer turnos. ¿Ya? Este era ya el comodín para poder cerrar. Obviamente, ya lo habíamos visto y tiene que ver con el uso del punto y coma para cerrar, que hubo que establecer. Ahí hay una consecuencia, una situación que nos permite cerrar la idea, cerrar el concepto que se está planteando. Entonces, volvamos. Acá quiero. No, un poquito. Nuevamente. Es claro, la subjetividad. Pero existen reglas. Reglas que son fundamentales para el uso del punto y coma. ¿Ok? La vamos a repasar rápidamente para ir concluyendo ya nuestra clase. Para separar los elementos de enumeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyen comas. Como no podemos tener un texto con demasiadas comas, nosotros lo que hacemos es dividir la enumeración y separarla de acuerdo a las comas que se vayan a presentar. Ahí tenemos, ¿cierto? El primero por la izquierda, pausa y seguimos, ¿ya? O acá abajo, cuando se está haciendo una aclaración de los cargos de las personas que estamos enumerando cargos, pero a su vez enumeramos a las personas, queda muy extenso. Entonces, pausa y con un punto y coma, para que quede más claro. Separar oraciones que entregan una idea que esté unida, pero a través de su significado. ¿Ya? Esa es también fundamental. Recuerden, son oraciones sintácticamente separadas. O sea, por el orden que están escritas, están separadas. No aportan mayormente en su estructura, pero sí aportan en el significado. Están hablando principalmente de lo mismo. ¿Ok? Y, por supuesto, acá, en el uso de conectores. Que acá es como el más extenso, pero es porque cuando hay un conector, ya sea adversativo, concesivo o consecutivo, que se enumeraron, ¿cierto? Pero más, aunque sin embargo, por tanto, por consiguiente, etc. Cuando las oraciones que encabezan tienen cierta longitud, ahí inevitablemente un elemento de subjetividad. Porque si yo veo que el texto es muy extenso, es muy largo, solo colocar comas queda mal. Y de hecho, hagan el ejercicio, por favor, lo invito a ello. Si usted se pone a mirar el texto, se va a dar cuenta que falta algo, porque usted, solo de verlo, le va a faltar un punto seguido, le va a faltar quizás un punto y coma. Y otro elemento que también es muy necesario, es que si usted lo lee, se va a cansar. Va a necesitar una pausa mayor en la lectura, ¿ok? Así es que no hay que desanimarse. Leo los ejemplos. Vendrá, pero tarde. Muy breve el ejemplo, ¿cierto? Porque ahí va solo una coma. Leo el que es punto y coma. Los jugadores entrenaron intensamente durante todo el mes. Punto y coma. Sin embargo, los resultados no fueron los que el entrenador esperaba. Y por último, fíjense, todo el espacio que abarca el último ejemplo. Este año han sido muy escasos los días en que ha llovido, desde que se sembraron los campos. Por consiguiente, lo esperable es que haya malas cosechas y que los agricultores se vean obligados a solicitar ayudas gubernamentales. Tanta información no puede quedar separada por un punto y coma, porque es una pausa un poco más larga que una coma y un poco más
breve que un punto y coma. Y por supuesto, el punto y coma se utiliza para enumerar elementos. Si se fija ahí, los verbos terminados y todos los tipos de verbos y separados por punto y coma. Y nunca empezar con mayúscula, a pesar de que hay un espacio, pero no es un espacio de punto aparte, por favor, no lo confundan. Es un espacio que se establece porque estamos enumerando. O sea, usted podría haber colocado acá viñetas, números, lo que sea, pero están encadenados. Estamos hablando del mismo elemento, fíjese. Son verbos, verbos, verbos. No son verbos, no son sustantivos, no son adjetivos. Estamos hablando del mismo concepto, por eso van encadenados con punto y coma. ¿Ya? Y por último, no está el plural de los puntos y comas, sino que es los puntos y coma o los signos de punto y coma. ¿Ya? Va todo juntito. Y ahí teníamos los ejercicios. Y ya cerramos nuestra clase de hoy. Muchas gracias por acompañarme. En una próxima instancia, en la clase futura, vamos a abordar un poco ciertos vicios que a veces tenemos como en el lenguaje, que son como tips, que a veces se nos ocurre, se nos pasa, y generamos ripio con eso. Es como una especie como que la lectura se hace un poco más compleja. De hecho, los mismos punto y coma nos van a ayudar para eso. Pero ¿qué pasa? Si colocamos siempre coma, si colocamos siempre punto y coma, o punto, o punto seguido, genera una dificultad en la lectura del párrafo, ¿ya? De lo que estamos contando. Pero eso ya lo veremos en el próximo video, ¿ya? Que estén muy bien. Muchísimas gracias.